aunque mi abuelo decía que es mal empiezo con las aclaraciones. Hacemos teoría, pero no somos teóricos. Hace 15 años dirijo el taller de la descolonización, donde fabricamos herramientas de liberación en el ámbito de la epistemología y en lo que se llama la crítica deconstructiva de las ciencias duras. Entonces, lo que yo quisiera compartirles es la pertinencia de hacer un pasaje epistemológico necesario hoy en día. Y creo que es urgente hacerlo y que la academia no lo va a hacer. Tiene que surgir una nueva academia que se proponga producir herramientas de liberación para el pueblo. Este es el pasaje del pensar teórico al pensar epistemológico, pero a su vez al pensar estratégico. Y eso tiene que ver otra vez con la recuperación de lo político del conocimiento. Ahora, la pertinencia de esto radica en lo siguiente, y permítanme contarles este episodio. Ron Suskind fue un editorialista del Wall Street Journal en Nueva York. Él contó una vez la discusión que tuvo con uno de los asesores del presidente George Bush hijo, que se llamaba Karl Rove. Entonces Karl Rove le decía lo siguiente: ustedes creen, les decía, porque son considerados leftists, esta gente que no piensa según el establishment, ustedes creen que hacen análisis sobre una realidad que consideran objetiva. Y Ron Suskind le dice: sí, es lo que hacemos, o pretendemos hacer eso. Karl Rove le mira y le dice: no son así como funcionan las cosas. La realidad que ustedes creen que es objetiva es la realidad que nosotros hemos creado, porque somos un imperio. Mientras ustedes estudian y analizan muy bien y honestamente esa realidad, nosotros ya hemos creado otra realidad, que ustedes igual la van a estudiar, porque así suceden las cosas. Mientras ustedes estudian lo que nosotros hacemos, nosotros somos los creadores de lo que ustedes estudian. Ustedes simplemente describen la realidad que nosotros ponemos ante ustedes y ustedes creen que esa realidad es objetiva. Esto es para manifestar lo siguiente: todos los conceptos y categorías que se usan comúnmente en los análisis políticos y sobre todo en la geopolítica hoy en día ya no tienen vigencia, porque pertenecen a un mundo que ya no existe. El mundo ese, al cual hacían referencias todo el aparato conceptual y categorial que manejamos ahorita, pertenece al siglo XX y pertenece al mundo unipolar. Pero ya no hay mundo unipolar. La realidad se ha tornado hipercompleja. La crisis civilizatoria, por eso le llamamos, es una crisis de racionalidad. Y una crisis de racionalidad quiere decir que el conocimiento que pretendemos objetivo está condicionado, por lo que decía el profesor Buenabad, por los marcos hermenéuticos de interpretación con el cual nuestra propia percepción de la realidad ha sido formateada. Entonces, frente a esa realidad y con esos marcos impuestos, las únicas opciones que se nos aparecen, incluso para nuestros procesos revolucionarios, son el marco de opciones que nos ofrecen esa realidad impuesta y recortada. Por eso tiene sentido, y mucha gente olvida de eso, los decoloniales, de que la descolonización es producto de una reflexión de carácter metodológico. Porque siempre cuando suceden las crisis,
aparece la necesidad de pensar el método, es decir, cómo se piensa una nueva realidad. Ahorita, por ejemplo, hay un montón de... porque también la descolonización se está convirtiendo en moda, porque las academias también necesitan repertorios nuevos para hacer nuevas currículas, nuevas ofertas académicas, etc. Y esa es la normalización recurrente que el circuito académico produce para normalizar cualquier tipo de pensamiento crítico. Por eso nosotros en el taller decimos, ¿quieres conocer? Vete a la universidad, pero si quieres transformar el mundo, bienvenido al taller de la descolonización, porque de nada sirve producir conocimiento que no tenga efectos revolucionarios. Entonces, la pertinencia de hacer este pasaje radica en el hecho siguiente. El mundo tal cual nos lo imaginamos está en proceso de derrumbe, no solamente civilizatorio, sino existencial. ¿Cómo evidenciamos que hay una crisis de racionalidad? Cuando el conocimiento que supuestamente ha alcanzado la culminación de llamarse científico no es capaz de dar razón de la crisis, es un conocimiento que ya no sabe ni siquiera adivinar qué es lo que está pasando realmente. Y esto tiene que ver con que en la geopolítica nosotros arribamos a una definición preliminar que puede ser extendida a otros ámbitos de la ciencia, porque decimos, para nosotros la geopolítica, pensada como geopolítica de la liberación, es la tematización de las condiciones de posibilidad de la irradiación del poder estratégico. Porque un poder que no es estratégico no es poder en absoluto. Y tiene que tener capacidades de irradiación, porque también estamos condenados a pensar de modo aldeano. Ninguno de nuestros problemas es solamente local, tiene que ver con este recambio tectónico de las placas geopolíticas que están sucediendo ahorita ante nuestras narices. El asunto del Esequibo no puede ser comprendido solamente como un asunto binacional, tiene que ver con esta nueva reconfiguración del tablero geopolítico global que entrelaza y hilvana situaciones que aparentemente no tienen nada que ver, pero tienen mucho que ver. Lo que está sucediendo en la Franja de Gaza tiene que ver con lo que está pasando en el Esequibo, tiene que ver con el golpe en Perú, tiene que ver con la elección de Milei en la Argentina. Algo que decía el presidente Chávez, pero no se lo tematiza demasiado en serio. Nuestra liberación solo puede ser continental, incluso incluyendo al sujeto indígena norteamericano, porque solo de ese modo recuperamos también el contenido histórico del concepto Abya Yala. Es decir, nosotros no estábamos condenados a fronteras que nos confinaban como las ciudades feudales. Nuestra forma de vida en los pisos ecológicos incluso mantenía un relacionamiento migratorio de los pueblos que conocían de cabo a rabo todo este continente como un todo único en el cual la vida era posible para todos. Entonces, llevar este tipo de cercioramiento de que la realidad se ha tornado hipercompleja y el mundo ya no es el mundo del siglo XX, es más, yo me atrevo a decir, y lo he escrito, estamos viviendo un no mundo, un futuro distópico se ha hecho presente ya. Porque después de la pandemia, yo le llamo así pandemia porque ha sido algo planificado, es un ejercicio militar de carácter disuasivo en el cual han confinado a toda la humanidad, nos han reseteado ya, a tal grado de que incluso el contacto personal ya es sospechoso. Y sin contacto humano personal no se pueden hacer las revoluciones. No se puede hacer revolución con TikTok o con celulares. Las revoluciones son actos humanos,
donde se movilizan corporalidades y subjetividades. Entonces, frente a eso, estamos desarmados, no contamos con las herramientas adecuadas, nuestras categorías están en desuso. A un artesano se lo juzga por la calidad de sus herramientas. Entonces es hora de volver al taller y afinar, pulir las herramientas que nosotros hemos construido por tanto tiempo, y lo cual no quiere decir el quemar nuestras bibliotecas, como algún intelectual también propuso. Si no estamos a la altura de hacer por lo menos una descripción coherente con el mundo que se está viniendo abajo, tenemos que tener también un referente más allá del mundo que se está viniendo abajo. Porque ya no nos basta con criticar a la modernidad, porque sabemos que se está viniendo abajo, se está desmoronando la categoría geopolítica Occidente. Necesitamos mostrar el pasaje, cómo ahora se piensa un nuevo mundo, cómo construimos un nuevo mundo, cómo construimos lo que decía el Che, al hombre nuevo. Y aquí me gustaría, para ir acabando porque no tenemos mucho tiempo, mostrarles también la pertinencia del uso de esta aproximación hermenéutica que también estamos trabajando en Bolivia. Y cuando digo en Bolivia no me estoy refiriendo al gobierno, sino al margen del gobierno o a pesar también de nuestro gobierno, que se olvidó del vivir bien, se olvidó del Estado plurinacional, se olvidó de la descolonización, no solo ahora, sino también en los 14 años del Evo. Si la realidad se ha tornado hipercompleja, requerimos un conocimiento de carácter multidimensional. Y ese tipo de conocimiento no están y no van a enseñarlo las academias, porque las academias solo reproducen el conocimiento hegemónico consolidado. Por eso cuando pensamos en universidades populares, las universidades nuevas no pueden copiar los prejuicios, las estructuras de las universidades existentes. Tienen que pensar de nuevo modo sus estructuras curriculares, tienen que pensar de nuevo modo toda su lógica interna, sus reglas de operatividad y de procedimentalidad. Entonces, cuando hablamos de el carácter multidimensional del conocimiento que nos pueda llevar a estar a la altura de la crisis que estamos viviendo de carácter civilizatorio, pero que en el fondo es existencial, porque el sentido mismo de la vida ahora está en juego, tenemos la necesidad de oponerle a las narrativas que constituyen sistemas de creencias en los individuos, nuevas narrativas que le devuelvan un reencantamiento al pueblo, que le ofrezca ser actor y sujeto decisivo en la construcción de un proceso de liberación, ya no solamente nacional, sino continental y hasta mundial. Por ejemplo, en el foro que estábamos presenciando, debía hacerse hincapié en lo siguiente: la doctrina Monroe no es simplemente una política de Estado, no es una mera doctrina estatal, forma parte de toda una narrativa fundacional que es la que inauguran los Pilgrims que vienen en el Mayflower y desembocan en Plymouth, y desde ahí conciben ellos mismos que su proyecto de vida es constituir la Nueva Jerusalén. Es decir, tienen toda una narrativa bíblica que les justifica, al modo de Josué y las conquistas en la tierra prometida, les justifica también la aniquilación de los pueblos indígenas. De ahí nace en 1844, después de la doctrina Monroe del 23, el concepto de destino manifiesto. Y el destino manifiesto es el compendio de la narrativa que produce el excepcionalismo norteamericano. Y para eso ha trabajado Estados Unidos, porque desde 1870 recién la doctrina Monroe es política de Estado, para constituir al sujeto que va a llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias esa narrativa hecha praxis política
y en definitiva, como se dice en geopolítica, la verdadera política es la política exterior. Entonces, si la doctrina monroe es una narrativa fundacional que origina relatos que van reconstituyendo el poder hegemónico, tenemos que saber oponerle otra narrativa que despierte, o más bien que descomponga, desmuente el sistema de creencias de esta subjetividad liberal moderno colonial y pueda ofrecerle también una nueva forma de vida en oposición a la forma de vida que está derrumbándose y que ya no es posible vivirla y que nos está llevando, como dice Henke Lammert, al suicidio colectivo de la humanidad. Entonces, esta nueva narrativa es lo que nos puede ofrecer otra vez devolverle a la política eso que de espiritual ha perdido. Un politólogo boliviano, René Zabaleta, lo decía muy bien: cuando lo sagrado desaparece de la política degenera en el puro cálculo político. Y lo sagrado de la política es el sujeto, y el sujeto es el pueblo constituido en poder popular, y es el único que puede llevar a sus últimas consecuencias el proyecto revolucionario. Entonces, ¿quién nos ha enseñado a recuperar eso? Fue Chávez. No en vano yo le he dedicado el tablero del siglo XXI a él, diciendo el único lúcido en toda esta historia. Y él decía que así como Bolívar está vivo, cuando decimos que Chávez es un ancestro, lo que decimos en Bolivia, no podemos tratar a un ancestro como alguien que esté muerto, al cual solo nos conecta la nostalgia. No, un ancestro es alguien que está vivo. Entonces, ¿cómo estas narrativas producen comunicación? ¿Cómo estas narrativas podrían refundar una nueva idea de la comunicación? Encarnando ese espíritu narrativo. Entonces, acabo con la cita de este libro que escribí, cuyo título es La memoria obstinada. Cosa curiosa, ¿no? Cuando llegamos a presenciar el fin de algo, la memoria se torna algo digno de pensar. Entonces, termino diciendo: lo que se cuenta, en última instancia, no es lo que la historia dice, sino lo que produce. Es decir, recrear el acontecimiento. Diciéndose, es el cómo se vive aquello en cuanto experiencia. Por eso, para contar algo, hay que contarlo como si en ello se nos fuese la vida, porque lo que se cuenta es la vida misma, y la vida es todo un misterio. El misterio no se explica, se manifiesta. Lo que hace la narración es convocar el acontecimiento, reconectarse con el tiempo en el que acontece, para que el misterio manifieste su belleza sin dejar de ser misterio. En eso consiste el espíritu narrativo. Muchas gracias.